Bienvenida familia de Tectón un día más a nuestro canal. Hoy vamos a tener con nosotros a una persona que ya es habitual en este canal, a Monseñor Alberto José González Chávez. Hoy, Monseñor, le hemos invitado para que nos hable de el oficio divino. El oficio divino, pues las laudes completas, todas estas oraciones que los sacerdotes tienen obligación de rezar, ¿de acuerdo? Tienen obligación de rezar una serie de horas, de oraciones cada día, cada día. Sin embargo, nos damos cuenta, o muchos nos comunican, pues que no lo rezan, o que obvian, no le dan importancia a esta oración, o no entienden por qué es tan importante rezar esta oración. Entonces, hemos querido invitar a Monseñor Alberto José justamente para que nos hable de este tema, para que nos demos cuenta de la importancia de rezar el oficio divino, los sacerdotes, y también pues, esto nos puede servir a los que somos seglares, porque naturalmente también es aconsejable que los seglares, en la medida de sus posibilidades, pues recen el oficio divino. Claro, el seglar, pues a lo mejor, pues con 1000 ocupaciones del día que tiene, ¿no? Pues el trabajo, 8 horas trabajando, luego ir a buscar a los niños, tal, no tiene esa disponibilidad que pueda tener quizá el sacerdote, que también naturalmente tiene muchas obligaciones, pero bueno, se le puede dificultar más en cierta manera al seglar, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a Monseñor Alberto José González Chávez hablar sobre el oficio divino. Bienvenido, Monseñor. Bien hallados y encantadísimo como siempre. Hoy, Yo sí, me alegro mucho de abordar este tema porque precisamente en los últimos días dos religiosos de órdenes antiguas, de órdenes mendicantes concretamente, pues uno de las Antillas en Cuba y otro de Portugal, me hablaban de la dificultad del oficio divino, no tanto en ellos mismos, que también, sino de lo que percibían al hablar con sacerdotes, de la dejadez en este punto. Y, y entonces también me pedían ellos hablar un poco, meditar, reflexionar sobre el oficio divino. Es un tema riquísimo, profundísimo, porque se puede abordar desde diversas angulaturas, principalmente tendría que ser la teológica, la pongo por delante de la espiritual, incluso de la litúrgica. Desde el punto de vista, la faceta teológica, porque estamos hablando del Opus Dei, después lo explicaremos. Y después, pues hay un posible enfoque también litúrgico, histórico, espiritual, artístico, incluso estético, en lo musical, etcétera. Jurídico, un enfoque jurídico, porque es una acción que tiene fuerza de ley en la Iglesia, el oficio divino. Pero yo no puedo, naturalmente, extenderme en todo esto. Voy a dar algunas gruesas pinceladas sirviéndome de autores de mucha nota que he leído estos días, he releído con mucha fruición para prepararme un poquito esta conferencia, que no quisiera yo que fuese muy larga. El oficio divino, como digo, tiene sobre todo una apoyatura, un basamento teologal, porque es obra de Dios, lo dice la expresión officium divinum, es una versión latina de la expresión opus dei, o sea, la obra de Dios, que es como bautiza a lo que luego se llamará la liturgia de las horas, San Benito, el padre del monacato, que es un poco, podríamos decir, el que en el siglo V unifica, organiza, termina de coordinar todo lo que los monjes, o empieza, mejor dicho, a coordinar lo que los monjes hacen. Los monjes tienen una intuición. Ya sabemos que el monacato
surge la Iglesia por entonces con San Benito, bueno, hay santos precursores, San Antonio Abad, pero todo más, con menos estructura. El que le da el andamiaje ya fuerte, legal, con su regla, es San Benito. Antes han estado los anacoretas, los ermitaños, en sus diversas versiones, incluso los estilitas, que buscaban la soledad de una columna, y todo esto era sustitutivo del martirio. Cuando la religión católica toma carta de ciudadanía, no permisión, como se suele decir con el emperador Constantino en el 313, sino unos años más tarde con Teodosio, ya no solamente es permitida la religión católica, sino oficializada. Entonces era imposible ya ser mártires, que era lo más ambicionable para el que quería ser santo. Y se inventan un sustitutivo del martirio, que es ofrecer la vida inmolada día a día. Esto es la vida eremítica. Pero como la vida en soledad, la vida del anacoreta, era muy difícil, aunque es una vocación incluso hoy en la Iglesia, pero se empiezan a agrupar en lo que se llaman cenobios, que después constituyen los monasterios. Bueno, el padre es San Benito. Entonces, el patriarca del monacato. Entonces, la vida de estos hombres es ora et labora. Es el resumen de la regla benedictina, es esto: ora et labora, reza y trabaja. Pero no estaba todavía en la Iglesia arraigada la espiritualidad, la costumbre de la oración mental, de la meditación, sino que era una oración eminentemente, por no decir exclusivamente, bíblica y fundamentalmente sálmica. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pues algo que a mí me da escalofríos cuando lo pienso, porque no sé... Monseñor, se le ha ido la voz y se oye una música. No sé cómo encontraban tiempo los monjes, digo, me da escalofríos cuando pienso esto, para trabajar, porque rezaban cada día los 150 salmos del Salterio de David. O sea, el libro de los salmos tiene 150, bueno, pues cada día. Después esto pasa a una cadencia semanal, de manera que los salmos se distribuyen, se rezan los 150 cada semana. Bien, pero se va estructurando en unos ejes que van jalonando el día, en unos hitos que provienen del horario romano. Ya sabemos que entre los romanos se contaba el día por 12 horas y la noche por 4 vigilias. O sea, empezaba la noche a las 6 de la tarde, prima vigilia, 9 de la noche, segunda vigilia, 12, medianoche, tercia vigilia, y 3 de la mañana, cuarta vigilia. Y después a las 6 de la mañana empezaba el día ya a contarse las horas. Hora prima, a las 9, hora tercia, a las 12, hora sexta, a las 3 de la tarde, hora nona. Después las 4, hora décima, recordemos la parábola de los viñadores de la hora décima, cuando ya el día está cayendo. Bueno, pues esas horas romanas se toman para ir estructurando la jornada y por tanto la vida con la oración a base de desgranar los salmos. Y entonces se estructura así. El día se abre con la hora de prima, que es la primera del día. Después todo esto se organiza, se amplía, se adorna, se oficializa ya con lecturas del Nuevo Testamento, con antífonas y más tarde con lecturas de los santos padres. En fin, empieza el día con la hora de prima y después se va jalonando tercia, sexta y nona. Y al caer de la tarde, la hora de vísperas. Para introducirse en la noche, la hora de completas, y a medianoche, de madrugada, la hora de maitines, matutinum, la mañana,
y laudes cuando va a empezar a despuntar el día antes de prima. Bueno, esta es la estructura del oficio divino que inventan, que inauguran, que estrenan y que perfeccionan, embellecen los monjes. Bien, entonces, no mucho después de este estreno monástico, surgen en Occidente algunos pequeños concilios locales o provinciales, en fin, pero concilios de nivel, digamos, diocesano o nacional, pero pequeño, donde ya se estimula, todavía no digamos con una obligatoriedad jurídica, pero se estimula, se impulsa a los sacerdotes que no son monjes a rezar algunas horas del oficio divino. De manera que esto se remonta al siglo VI, los inicios, como digo, muy tímidos. Después, cuando viene el lanzamiento fuerte del oficio divino, ya para las catedrales, que son como pequeños monasterios ad tempus, eso es un cabildo y eso es un conjunto de canónigos, que era lo más escogido de la diócesis, cuando los canónigos eran por oposición, ahora son por dedocracia y por tanto favoritismos episcopales, pero por tanto no representan hoy los cabildos a lo mejor de cada diócesis, ni mucho menos, debería ser así, pero no lo es. Pero entonces los cabildos ya surgen con el concilio de Aquisgrán, con Carlomagno, y ahí ya se va proyectando cada vez más en el clero secular lo que ya hacía el clero regular y no clero, clero y no clero, o sea, los monjes, los que estaban regulados por una regula, de ahí viene el clero regular de regla, pero ya se proyecta sobre los sacerdotes una cierta obligatoriedad. Ya cuando esa obligación adquiere universal, incontestable fuerza de ley, aunque ya era algo consuetudinario, con leyes locales, pero cuando es una ley ya, como decimos, universalizada, es como ocurre con todo en la liturgia. A partir del Concilio de Trento con San Pío V, que emana una bula en el año 1568. No recuerdo ahora el nombre de la bula, algo de breviarium o esto. Bueno, esta es la historia. Y a partir de ahí, el sacerdote tiene que rezar casi el mismo breviario. Empieza a llamarse breviario porque se mete todo en un libro para que sea más breve, no aquellos cantorales inmensos de los monjes. Pensemos que no había imprentas y tenían que verlo a distancia desde sus sitiales, con la notación gregoriana, porque claro, ese oficio divino, esos salmos empiezan a cantarse y de ahí viene el gregoriano que inicia San Gregorio Magno. Bueno, pues porque el oficio siempre era cantado, el oficio divino. Bueno, pues a partir de Trento ya esto viene para todos los sacerdotes y realmente era una obligación muy empeñosa porque requería mucho tiempo, por lo que digo, porque eran los 150 salmos en una semana y además casi todos los días los maitines tenían lo que se llama 3 nocturnos, prima tiene el martirologio, después se introdujeron en cada hora himnos muy bellos que no son de la Sagrada Escritura, pero son poesías latinas que vienen de Aurelio Prudencio, de San Ambrosio, himnos maravillosos que aún cantamos hoy, algunos, el Veni Creator, etcétera, y el oficio se enriquece, el clero lo tiene que recitar, hasta que se van sucediendo algunas reformas razonables que recortan un poco. La más notable fue la de San Pío X y después ya más adelante la última, la de Juan XXIII. Y es el Breviarium Romanum actual, quienes lo rezamos en la forma tradicional, el breviario es el que rezamos. ¿Qué pasa? Que con la reforma litúrgica del posconcilio, ese breviario se reforma como se reforma la misa y todos los rituales de los sacramentos. Se reforma empobreciendo, no enriqueciendo. Por un afán de arqueologismo que decía
Pío XII en su encíclica Mediator Dei, que es uno de los peores enemigos de la liturgia, el arqueologismo. Vamos a ver cómo se hizo al inicio. La mayoría de las veces inventando ese inicio los liturgistas de turno. Pero además, en el caso del breviario eso es falso, como lo es en el de la misa, por supuesto, para la cual se inventó un formato más afín al modo protestante. Pero en el breviario se empobreció muchísimo, de manera que el actual reformado, en el posconcilio, pues en vez de rezarse los 150 salmos en una semana, se rezan en un mes y no los 150 a lo largo de 4 semanas, sino que se omitieron por lo menos 2 docenas y de los que se dejaron se ha recortado todo lo que sonaba a expresiones violentas. Yo suelo decir que esos liturgistas y reformadores litúrgicos sabían más que el Espíritu Santo, porque una cosa que está dictada, inspirada por el Espíritu Santo al rey David, al salmista, pues resulta que estorba a los oídos de hoy. Pero porque los oídos de hoy son muy pacifistas, aunque estemos en la era del aborto. Pero, por ejemplo, se dice el Salmo 109, que es uno de los que más se reza, el domingo en vísperas, pues quebrantará cráneos sobre la ancha tierra. Otro salmo dice, arrojará a los niños sobre las piedras. Bueno, eso todo está referido al pecado, al demonio, son metáforas. Y de eso se escandaliza el hombre de hoy, que aborta, que aplica la eutanasia y que tiene a una tercera parte del mundo muriéndose de hambre por la injusta distribución de la riqueza. Bueno, esta es un poco la historia de lo que llamamos breviarium, que es una denominación un poco imperfecta, coloquial, de lo que se llama la liturgia orarum, la liturgia de las horas, que algunos maliciosos dicen que después del concilio debería llamarse la liturgia de los minutos, porque el breviario tradicional pues se tarda como una hora entera en rezarlos y se hace desde maitines hasta completas, pasando por prima y todo. Y el breviario reformado pues se tarda menos de media hora, porque es menos de la mitad. Dicho todo esto, diré lo siguiente. Vamos a entrar un poquito en la parte ya teológica. ¿Por qué decimos, dijo San Benito, que esta oración sálmica, litúrgica, oficial de la Iglesia, porque pensemos que no hay más que 2 oraciones oficiales de la Iglesia, que son la Santa Misa y el Oficio Divino. Lo demás son oraciones personales de devoción, el rosario con lo santísimo que es. No decimos reina del Santo Rosario, sino Regina Sacratissimi Rosari. El rosario es sacratísimo, pero es oración celestial porque es también bíblica. El Pater Noster, el Ave María, los misterios son bíblicos, pero no es una oración oficial de la Iglesia y sobre todo nada se asemeja al oficio divino en el sentido de que en el oficio divino no es el sacerdote o el monje o la monja o el seglar en su caso el que ora, no. Ese hombre o esa mujer lo que están haciendo es prestarle su voz a Jesucristo para que el sacerdote eterno sea el portavoz de la Iglesia que ora al Padre. De manera que el oficio divino es una oración, valga la redundancia, absolutamente divina, toda sobrenatural, toda celestial. Y de alguna manera podemos decir salvati salvandis, en sentido un poco lato, que tiene también un cierto ex opere operato. Así como los sacramentos actúan por sí mismos, así el oficio divino, aunque yo lo rece distraído, cansado, sin ganas, un poco desmotivado, tiene fuerza en sí mismo, porque es la oración de Jesucristo. Entonces, yo, sacerdote, soy consciente de que mi vida, mi vocación, el sentido de mi existencia, la realización de mi llamamiento,
es orar. Yo no soy para otra cosa. Después seré para hacer, seré para hablar, seré para predicar, para escribir, para aconsejar, para curar, para consolar. Sí, también soy para todo eso. Y para evangelizar y catequizar sobre todo. Pero el fundamento de mi existencia, como dice la Sagrada Escritura del sacerdote, este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Entonces, mi vocación es orar pro populo, rezar por el pueblo, aun en el caso de que yo no sea párroco, en un párroco muy especialmente. De manera que el párroco el domingo no puede tomar intención y por tanto estipendio para su misa, porque está obligado a celebrar la misa pro populo. Si tiene 7 parroquias, basta en una, no en todas, pero es por el pueblo, los domingos. Pero los que no somos párrocos, pues tenemos también la obligación de rezar por las almas, por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores, por la llegada al cielo de las almas de todos los fieles difuntos, por la extensión del reinado del corazón de Jesús, por los niños, por los jóvenes, por las vocaciones, por los enfermos, por las intenciones que se nos encomiendan, por los misioneros. Entonces, ¿cómo vehiculo yo, sacerdote, esa oración mía? De manera que quede segurísimo, absolutamente persuadido de que esa oración no solamente es eficaz, sino infalible cuando yo la realizo a través del oficio divino, porque el oficio divino, al igual que la Santa Misa, no es mi propia oración, sino es la oración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, repito, al cual yo presto mi pobre voz y le ofrezco un poco del tiempo que Él me ha regalado. Y ese tiempo lo sustraigo del día, pero no cuando me lo encuentro, ese tiempo, porque entonces no lo encuentro nunca, sino que lo tengo ya diputado de antemano en mi día. Y así como tengo diputadas unas horas para la comida y para el sueño y para el aseo, tengo diputadas unas horas para esa obligación oficial, jurídica, solemne, aunque la rece yo solo como sacerdote, no es oficio coral, es oficio individual de recitación individual, que puedo rezar incluso paseando, en fin, en un ambiente digno, que al mismo tiempo, pues a lo mejor me sirve para hacer un poco de ejercicio. Toda la vida los sacerdotes mayores han rezado el breviario paseando y era una estampa muy edificante verles con su sotana, su libro entre las manos, rezando. Para mí esto es lo nuclear, esto es lo básico del oficio divino. Yo no puedo robarle a Jesucristo mi voz, porque Él la necesita, entre comillas, para orar por la iglesia de la cual es cabeza. Y en la cabeza está la boca, y la boca está para hablar, para cantar las alabanzas del Señor. Y esto es lo que hace Jesucristo, que está, como dice la epístola a los Hebreos, semper vivus ad interpellandum pro nobis, siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre, diciéndole, como decimos en la Santa Misa, no mires sus pecados, mírame a mí, mira mis llagas, mira mi oración, mira mi entrega de cordero inmolado, puesto en pie. Esto es lo estremecedoramente bello y exigente del oficio divino. Entonces, cuando un sacerdote se ordena públicamente ante toda la asamblea, ha de responder a un interrogatorio del obispo que lo va a ordenar. Y una de las preguntas de ese interrogatorio, además de asegurarse el obispo ante el pueblo de que ese hombre está dispuesto a administrar los sacramentos, a predicar la palabra de Dios, a vivir siempre célibe, a ser ejemplar en las virtudes, es asegurar
que va a rezar cada día con fiel puntualidad y exquisita observancia el oficio divino. Esto lo promete ese joven en la catedral de turno o donde sea que se ordene. Lo primero que define a un hombre de verdad es su palabra. Si no hay palabra, no hay hombre. Porque si no hay palabra, hay mentira, hay falsedad. Y donde hay mentira está el demonio, y donde está el demonio se pisotea la dignidad humana. Por lo tanto, si yo falto a mi palabra, de una manera sistemática, habitual, consciente, consentida, estoy cayendo en una culpa que algunos autores, nada menos que de la altura del patrono de los confesores y moralistas, San Alfonso María de Ligorio, califican de culpa grave, culpa grave. Yo no sabría decir de qué calibre es la culpa de un sacerdote que un día a mediodía está cansado y tiene que rezar nona o sexta y la va dejando y llega a vísperas y no la ha rezado. Bueno, puede ser una negligencia aislada, no muy grave. Pero si eso se hiciera todos los días por sistema, tanto más si se hiciera por sistema la omisión habitual de la mayoría de las horas del oficio divino, tampoco me atrevo a decir de qué calibre es esa culpa en ese campo concreto, pero sí me atrevo a decir que ese sacerdote no está viviendo su sacerdocio, porque no está viviendo en un espíritu habitual de oración, porque además la oración llama a la oración y la tibieza llama a la tibieza. Si yo dejo de rezar una hora del breviario hoy, mañana no rezaré 2 y dentro de un mes habré abandonado el breviario. Esto es lo mismo que con la oración mental, porque el breviario es sustancial en la vida de un sacerdote, pero no debería sustituir o compensar la oración mental que debe hacer el sacerdote fiel, siquiera media hora de meditación diaria. Entonces, si un sacerdote esa media hora al primer año de sacerdocio, porque hay muchas cosas que hacer, la reduce el primer trimestre a un cuarto de hora, el segundo a 10 minutos. Después de un año de sacerdocio, habrá dejado la oración mental. La recuperará cuando hace ejercicios, un día de retiro o un día que se vea en una necesidad o tenga ese fervorín. Pero eso no es una vida de oración ordenada, exigente, disciplinada, en la cual juega un papel preponderante la voluntad, no como sede del esfuerzo, sino como sede del amor, que es lo que demuestra al corazón de Jesús que yo soy todo suyo. Entonces, el breviario, a mí me gusta llamarlo como llamaban los antiguos jesuitas, quiero pensar que todavía algunos de hoy, a la obligación que tenían de extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que era como un patrimonio no único, no exclusivo, pero muy especial de la compañía de Jesús. Y ellos llamaban a esta misión que les había dado el propio corazón de Cristo el munus suavissimum, el dulcísimo encargo. Este es el dulcísimo encargo que tenemos. O sea, un jesuita, pienso en San José María Rubio, pienso en el beato Tiburcio Arnaiz, pienso en el padre Francisco de Paula Tarín y pienso en miles de ellos más, ya en nuestros tiempos, más el padre Loring, el padre Mendizábal, en fin. Pues yo no me los figuro decir, qué fastidio ahora tener que hablar otra vez del corazón de Jesús, qué pesadez, qué aburrimiento, no tengo ganas, mañana. No, es algo placentero, es algo agradable. Bueno, pues para un sacerdote, lo mismo que ha de ser agradable y placentero predicar la palabra de Dios y hablar del corazón de Jesús, de la Virgen, de la salvación, del cielo, de la gracia, del pecado, de los sacramentos, pues para un sacerdote el breviario debe ser el munus suavissimum, el dulcísimo encargo que la Iglesia me ha dado
para que yo preste la voz a su esposo Jesucristo. Cuando he oído a algún sacerdote, por vía de broma, sin malicia, cuando ha llevado el breviario, porque iban a un retiro, llevaba, y dice, aquí vengo con la suegra. Bueno, me ha parecido una vulgaridad, sin gusto y sin gracia. Primero porque las suegras yo creo que son más simpáticas de lo que la literatura costumbrista las ha pintado. Las suegras suelen hacer muy buen papel, a no ser que sea esa suegra impertinente, me tomen todo, que también las hay, pero no todas son así, ni mucho menos, ni la mayoría. Entonces, el breviario es un estorbo, el breviario es ese munus suavissimum. De las cosas más bonitas que he leído yo y que animo a leer, de la riqueza teológica del rezo del oficio divino, es el beato Don Columba Marmión. No, me parece que es en su libro Jesucristo, vida del alma. Creo que en ese libro, si no recuerdo mal, es en ese, puede que sea en Jesucristo en sus misterios, es otro de sus libros, pero creo que es Jesucristo, vida del alma. Don Columba Marmión tiene un capítulo que se titula Vox Sponse, la voz de la esposa, la voz de la iglesia esposa, que unida íntimamente a su esposo, el Verbo encarnado, claman al Padre con una voz que es toda sobrenatural. Bueno, Don Columba Marmión tiene, por ejemplo, otros 2 libros extraordinarios, como todo lo suyo. Ya sabemos, Don Columba no se ponía a escribir un libro habiéndolo concebido previamente, sino que sus libros son una recopilación de las conferencias que daba, que eran extraordinarias, de una altura teológica impresionante, pero al mismo tiempo muy inteligibles. Tiene otros 2 libros maravillosos: Jesucristo, ideal del monje, y Jesucristo, ideal del sacerdote. También en estos libros trata de la importancia de la oración litúrgica del sacerdote. Otro autor insoslayable en este sentido. Pero a mí me ha desilusionado un poquitín el hecho de que cuando yo ayer he ido a releer esas obras suyas que ya tengo leídas, no hace una referencia tan explícita como yo esperaba al oficio divino, sino en general a la oración del sacerdote. Me estoy refiriendo al colosal padre Garrigou Lagrange. Tiene 2 obras extraordinarias también. Una es La santificación del sacerdote y la otra es La unión del sacerdote con Jesucristo, sacerdote y víctima. También recomiendo estos títulos. Después, a nivel histórico, sobre el breviario, está la obra monumental, creo que insuperable, del famoso Righetti, Historia de la liturgia. Está en la BAC. Dedica son 2 tomos muy, muy grandes, y en el tomo primero dedica al final unas 200 y pico páginas al breviario, a su historia y a la descripción de todos sus elementos, los salmos, los signos, las lecturas, y después cada hora la va explicando. Pero yo quiero referirme, antes de terminar, porque no quisiera ser muy largo, a una obra interesantísima, muy iluminadora, de San Alfonso María de Ligorio, que no es muy fácil encontrar, pero se puede encontrar, incluso descargar en internet. La que más se encuentra, bueno, San Alfonso María de Ligorio tiene una obra dedicada a los sacerdotes que es maravillosa, y yo la grabé en mi memoria para tenerla y adquirirla desde que me la nombraron en el seminario a poco de entrar, porque me llamó mucho la atención su título, La selva de San Ligorio. ¿Qué significa selva?
La selva de materias predicables, así se llama el libro. Quiere decir, es como una fronda, como una abundancia de vegetación de materias para que un sacerdote predique. Y no es un libro excesivamente largo, pero sí es muy denso y muy completo. Bueno, después, dirigido expresamente a los sacerdotes, tiene una obra muy interesante, breve también, de la misa atropellada, de la misa atropellada. Y esta es más conocida, más célebre, pero ya lo es menos digamos, un doblete que tiene que titula Del oficio atropellado. Como digo, se encuentra en internet, pero se encuentra también en el tomo segundo de las obras ascéticas de San Alfonso María de Ligorio en la Vaca. Me hace mucha ilusión cuando abro estos libros, porque los veo subrayados por mí hace 30 y tantos años, que por ejemplo, lo compré en el año 91. Cuando eres seminarista, quieres tener todo lo fundamental que te interesa y sacas dinero de donde no lo tienes para comprar estos libros que en aquellos tiempos estaban en el depósito empolvado de la BAC, porque son libros, por ejemplo, es del año 54. Yo lo compré en el 91, pero nuevo, o sea, del depósito nuevo, quiero decir, no de segunda mano. Bueno, pues aquí está, Del oficio atropellado. Y el título induce un poco a cierta confusión, porque te parece que va a ser una obra negativa todo el tiempo, riñendo al sacerdote por rezar mal el oficio divino. Y es más bien una obra propositiva, una obra hablando afirmativamente del valor del oficio divino, y dice, lo enumero telegráficamente. Primero, que rezar el oficio divino equivale a honrar excelentemente a la divina majestad, porque el rezo del oficio es una acción de gracias a Dios y es rezar de un modo divino, divino. Ahora bien, sin atención no hay oración, dice San Ligorio. Una cosa es que uno se distraiga involuntariamente y otra cosa es que no haga propósito voluntario de fijar la atención. Por ejemplo, dice él, rezando el breviario donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde eso no vale. Tiene que ser un sitio, estás paseando, a lo mejor en un parque, por el campo, pero no estás andando por unos grandes almacenes. Entonces, el breviario, llega a decir el santo, perjudica a la Iglesia cuando se le reza mal, porque roba a la Iglesia esa santidad que ese sacerdote debería poner. Y el breviario perjudica al propio sacerdote cuando lo reza mal, porque es una grave ofensa a Dios y por tanto provoca la indignación y el castigo de Dios. Llega a decir San Ligorio, ¿qué ha de hacer el sacerdote para rezar el oficio con la piedad requerida? Primero, un acto de fe en el propio oficio divino. Esto es una acción divina. Estoy delante de la Santísima Trinidad, me acompañan los ángeles, el mundo necesita mi oración, un pecador a lo mejor depende de que yo rece maitines con sueño, un enfermo, un joven está esperando que yo sea fiel a esta hora al mediodía. Claro, en esto hago un paréntesis. Hemos dicho antes que la oración llama a la oración. Claro, el breviario tradicional te tiene todo el día pendiente de rezar, todo el día. Porque a lo mejor para que no te pille el toro, como decimos, pues por la mañana te levantas y rezas de laudes o prima, si has rezado laudes de noche, de prima a nona. Pero si no, pues te van llegando las horas, las 12, la nona, luego vísperas. Ahora, el breviario reformado, pues es nada, porque puedes escoger entre tercia, sexta y nona, una de las tres. Y luego, en vez de 5 salmos, las horas mayores tienen 3. Maitines, en vez de 9, tiene 3.
Yo digo a quien rece el breviario reformado que se imponga él solo la obligación de rezar las 3 horas menores, ya que prima ha sido suprimida en el breviario nuevo. Pero que no diga, bueno, yo rezo sexta en 5 minutos, a la 1 o las 2 de la tarde. No, reza tercia, reza sexta, reza nona, para que estés santificando la jornada, buscando la presencia de Dios, con firme resolución de rezarlo bien, dice San Ligorio, renovando la intención, con atención exterior e interior al significado de las palabras y a Dios, rechazando las tentaciones. ¿Qué sentimientos fomenta el breviario? Sentimientos de fe, de confianza, y esto lo ilustra San Ligorio con 1000 citas de salmos. Sentimientos de amor, de agradecimiento, de humildad, de contrición, de buenos propósitos. Bien, pues esto todo es lo que trata en esta brevísima obra San Ligorio. Yo termino recomendando una oración muy antigua que estaba siempre al inicio del breviario tradicional y que yo suelo rezar siempre antes de empezar la primera hora del día, que es maitines. Yo la rezo la noche antes. Y sobre todo los días grandes de dobles de primera clase, tienen 3 nocturnos con 9 lecciones de los padres de la iglesia y hay que dedicar 1 hora. Yo esta noche de 10 a 11 o de 11 a 12 tengo que rezar maitines bien. Bueno, pues hay una oración muy antigua que dice: Aperi Domine os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum, munda cor meum. En fin, abre, Señor, mi corazón, limpia mis labios, para que yo rece este oficio digne, atente, ac devote, digna, atenta y devotamente. Estas son las 3 gracias que pide esa oración. Digne, attente ac devote, hoc officium recitare valeam, et exaudire merear ante conspectum divine majestatis tue. Que con dignidad, atención y devoción pueda yo rezar este oficio de manera que merezca ser escuchado en presencia de tu divina majestad. Es una oración que ambienta mucho y que ofrece, ya antes de comenzarlo, ese acto que dentro de 2 horas o 3 voy a volver a repetir, y así todos los días de mi vida hasta el de la muerte, porque mi obligación es orar, y el sacerdote es el hombre de la oración. Cuando ahora se recomienda tanto a los seglares rezar el oficio divino, bueno, primero, esto no es una cosa nueva, no es una invención del concilio, porque ahora parece que todo ha sido inventado por el último concilio. No. Ahora lo que se puede deformar a veces esa recomendación es a una cierta, a veces casi caricaturesca, clericalización del seglar. Vamos a ver, ya Santa Teresita en la historia de un alma cuenta que con su papá, como era una familia santa, todas las hermanas el domingo por la tarde iban a su parroquia o a la catedral de Lisieux a vísperas. Esto era una costumbre. En España no había tanto, porque en España litúrgicamente hemos sido un poco más toscos siempre, pero en Francia eran mucho más cuidadosos. Entonces, unirse a un canto digno en gregoriano, posiblemente entreverado con polifonía, que ya es el colmo, unirse a un monasterio, a una catedral, ojalá, pero los cabildos catedralicios han hecho ya del oficio divino mangas y capirotes, porque lo rezan tarde, mal y nunca, en castellano y con unas músicas horribles en casi la totalidad de los casos que yo conozco. Entonces, unirse a un monasterio, unirse a una liturgia tradicional en un seminario de liturgia tradicional, como yo he tenido la dicha de poder hacer muchas veces, a un monasterio de religiosas cuando cantan bien. Antes lo cuidaban tanto las jerónimas, las benedictinas, las cistercienses. Ahora el castellano ha barrido toda la belleza del gregoriano. Pero en fin, en Centro Europa, en Italia, en algún sitio, en Francia, todavía hay monasterios así, en Estados Unidos. Y
unirse a esas vísperas solemnes, por ejemplo, a unas completas. Eso es muy enriquecedor para un seglar. Ahora, yo lo que no recomiendo a un seglar, y ya sí que termino, y perdón por mi extensión, lo que no recomiendo es que esté pendiente del breviario. Si es un padre o una madre de familia, levántese usted tempranito, haga 10 o 15 minutos de oración con el Evangelio del día, y después el tiempo que iba a echar en rezar laudes, que no tiene usted ninguna obligación, prepare un buen desayuno para sus hijos, téngales la ropa bien planchadita, lléveles al colegio bien peinaditos con colonia. Y a lo mejor no le corresponde tanto el breviario. Ya vendrán los años de la jubilación que no tenga nada que hacer y pueda rezar laudes y vísperas y nona y completa. No me estoy contradiciendo. Sigo diciendo que el breviario es el Opus Dei, es la oración de las oraciones, pero no mezclemos tampoco, no clericalicemos a los seglares. Recomendémosles el oficio divino cuando puedan, como cosa extraordinaria, una fiesta, un domingo, si pueden cada día. Pero las obligaciones propias de su estado no son como las del monje y el sacerdote, orar por la monja, orar por el pueblo todo el día. No, vamos a darle a cada uno su papel en su vocación. Bueno, como siempre, me extiendo muchísimo, pero era un tema que he empezado diciendo que hubiera requerido 100 veces más de tiempo, porque es inagotable solamente hablar de su historia, explicar lo que es el oficio divino, pero por mi parte creo que suficiente. Pero, monseñor, solo dos preguntitas muy breves. Se las voy a juntar y usted las contesta y ya está. Usted nos ha hablado de muchos santos, pero ha hecho referencia a San Benito de Nursia y a San Alfonso María Ligorio. Entonces, mi pregunta sería, no sé si hay algún santo que pudiéramos considerar un ejemplo, pues mártir del oficio divino o algo así, ¿no? Que pueda servir a los sacerdotes como ejemplo. Yo pensaba ahora en San Francisco Javier, cuando iba se fue de misiones, iba rezando el breviario, ¿no? O sea, algún ejemplo así. Y luego también la otra pregunta, y así ya le dejo, es que ese desprecio que tienen algunos, no todos, gracias a Dios, al oficio divino, es porque en el fondo, pensando bien, dan más importancia a la oración que ellos inventan. Entiéndame usted, la oración esa personal que yo hablo con Dios, ¿no? Un poco protestante, yo hago mi oración, igual que el que dice, yo me confieso directamente con Dios, ¿no? Dar más importancia a mi invención que a la oración que Dios mismo me ha escrito. No sé si me explico. Creo que esas dos preguntas le quería lanzar y con esto ya si quiere acabamos. Pues empiezo por la última. Yo creo, como casi siempre creo yo de las cosas, que damos una razón por no dar otra, porque no somos muy verdaderos, muy coherentes, como se dice ahora. Sí, efectivamente, puede ser que se diga, y a veces, aunque no tantas, incluso que se haga, que se sustituye el oficio divino con mi oración personal, con este invento, con el otro. Bien, puede ser, pero para mí tengo que el motivo de fondo es el séptimo pecado capital, la pereza. El que no reza el oficio divino es porque le cansa y le aburre el oficio divino. Después lo reboza con lo que quiera y se inventa lo que quiera. Pero usted, perdone, querido padre, no es hombre de palabra, porque usted lo ha prometido. Y si no estaba conforme con esa cláusula, como si no estaba conforme con la del celibato, pues no abrace usted el sacerdocio. Pero el sacerdocio es un paquete. Usted lo ha prometido. Y usted cuando se casa ha prometido estar con su mujer en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas, en las duras y en las maduras. Y usted tiene hijos y tiene que atenderles, le guste o no le guste, si no, no los tenga. Entonces, el breviario es una exigencia, lo voy a decir coloquialmente, de vergüenza torera. Entonces, el que se mete a torero y luego dice, no, yo es que hoy me da un poco de respeto el toro, no tengo ganas, pero pues no se vista usted de luces. Eso primero. En cuanto a un sacerdote, un santo, un prototipo del breviario, yo no tengo presente en este momento uno así que haya sido
mártir del breviario, pero yo digo que son todos, porque, como le digo, yo todavía tengo en mi retina, y no soy tan mayor, la estampa del sacerdote con su sotana rezando, o bueno, despedirme a mí, que yo era un adolescente seminarista. Bueno, hijo mío, rezo por ti, ahora voy a rezar por ti, porque me queda todavía mucho que rezar del breviario. Ahora tengo que rezar el breviario, voy a estar, por lo menos una hora me queda de rezar. Bueno, pues a mí eso me edificaba enormemente. Y yo decía, este hombre se podía ir a tomar un café, se podía poner a escuchar música o a leer el periódico, pero el breviario. Y luego, todavía eran más mártires del breviario, y lo siguen siendo un poco, pero no igual, las monjas. En la iglesia, la monja, no digo la religiosa, no, porque la religiosa de vida activa como tal no está obligada a rezar el breviario más que por una prescripción de sus constituciones, que se puede remover en muchos casos. Pero la monja de vida claustral contemplativa está diputada, está encargada por la Iglesia para rezar el breviario mejor que el sacerdote, porque yo lo puedo rezar paseando, puedo cambiar el horario, pero la religiosa es a toque de campana, un oficio coral solemne, lleno de ceremonias, con canto. Pienso en una Santa Teresita, minada por la tuberculosis, muerta de frío y tiritando en la Normandía de su convento de Lisieux. Y entonces el oficio divino coral de las monjas y de los monjes se reza estando los dos coros alternativamente, uno en pie y otro sentado. Llega el Gloria, que yo siempre recomiendo que el Gloria final de cada salmo sea como un despertador para volver a renovar la intención, para otra vez recogerme si me he distraído. Pues llega el Gloria. Los dos coros de los monjes o monjas se ponen en pie y se inclinan profundamente mientras dicen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Y después el coro que había estado de pie en ese salmo se sienta y el que había estado sentado se queda de pie. Así se van alternando, de manera que es muy mortificado, sobre todo cuando en la noche se tiene sueño y frío y los maitines, como digo, tienen 3 nocturnos, que se tarda una hora larga en rezar esos maitines. Si son cantados en gregoriano, pues yo, por ejemplo, los maitines de Navidad, los maitines del Triduo Sacro, el oficio de tinieblas, pues los he rezado muchos años en comunidades que los cantan en gregoriano, según el Vetus Ordo, y se tarda 2 horas y media en cantar esos maitines. Después quedan las otras horas del día, que quizá ya no se cantan para acabar antes. Quiero decir, una monjita enferma, anciana, descalza, sin calefacción, muerta de sueño, mantener ese tenor de vida 50 o 60 años, eso para mí es sencillamente heroico, mucho más heroico que un sacerdote que reza el breviario encajándolo en los momentos que a él le vienen bien, pero no tiene que dejar lo que tiene entre manos porque le llaman a la campana. O sea, ¿qué encuentro yo? Que estas monjas que siguen rezando el oficio divino reformado y por lo tanto empobrecido, que no lo cantan en gregoriano desgraciadamente, pero algunas sí, pero aún hoy, porque al fin el oficio siempre es divino y son los salmos y sigue siendo la oración de la Iglesia, naturalmente, estas monjas sostienen la Iglesia. Después con su penitencia, con sus 2 horas de oración mental, con su adoración eucarística, con su trabajo, con su ejercicio de virtudes, de caridad fraterna, de humildad. Pero esa oración de la Iglesia, que no hay un minuto del día en que alguna comunidad o algún sacerdote no esté orando, para mí eso es el martirio cotidiano, más que a otro que le hubiesen dicho, que no conozco el caso, pisotea el breviario, escupe al breviario o lo que sea. Quizá porque el martirologio católico es tan rico que puede también haber
algún mártir del breviario, pero a mí me gusta pensar en el martirio cotidiano de aquel que desde que se ordena no abandona el breviario. Yo conocí, termino, a un jesuita, era un santo hombre misionero popular, que había sido muy compañero de fatigas en sus correrías apostólicas del famoso padre Eduardo Rodríguez, de los últimos misioneros populares de la compañía. Y este que iba con él muchas veces era el padre murciano, muy simpático, muy bueno, muy fervoroso, el padre Vicente Gijón Singler. Después tuvo unos años en América y cuando vino me dio ejercicios cuando yo me iba a ordenar diácono. Y después, cuando fui párroco rural, le llamé a mi pueblo a que diera una misión popular. Aquel hombre tenía 70 y muchos años ya, pero salía con el altavoz por las calles llamando a la gente, al rosario, al sermón, y me decía, hijo, la televisión se ha cargado las misiones populares y ha vaciado las iglesias. Porque antes los hombres venían del campo, las mujeres de casa, iban a la misión. Ahora se sientan a ver la televisión. Pero bueno, y me dijo, iré a tu casa, me quedaré esos 3 o 4 días con usted, me hablaba de usted, yo tenía 26, 27 años, me quedaré en su casa, estaré con usted, daré la misión en su pueblo, pero solo le pido una cosa a cambio, que usted esos días rece el breviario conmigo, porque a mí me cuesta mucho rezarlo solo. Al contrario que a mí, que me gusta más rezarlo solo que acompañado. Me gusta acompañado, como digo, cuando me uno a un buen coro, a una comunidad. Entonces disfruto. Pero para rezarlo con otro a su ritmo, prefiero yo solo. Pero él me dijo que no. Y eso que era jesuita. Los jesuitas no tienen obligación de rezarlo en común, en coro. En eso San Ignacio tuvo que pelearse con toda la curia romana que le obligaban a rezarlo en común, pero él dijo no, porque entonces mis jesuitas estarán pendientes de la campana y no pueden hacer apostolado a su aire. Bueno, pues este padre Gijón, jesuita, me dijo, le pido a usted que rece el breviario conmigo, porque me cuesta mucho rezarlo solo. Y si lo rezo con alguien no me distraigo. Y cuando he estado en misiones en América, a veces he pedido hasta niños que lo rezaran conmigo. Porque, sabe, padre, le voy a decir una cosa con toda humildad. Creo que en los 50 o no sé cuántos años llevaba de sacerdote, puedo decir que no sé si un día o dos por enfermedad he dejado de rezar el breviario. Pero humildemente delante de Dios puedo decir que no he fallado más. Y aquello me llegó tanto que yo llevaba muy poco tiempo de sacerdote, pero dije, pues esto tengo que poder decirlo yo también. Que al final de mi vida sacerdotal, ni un día haya dejado el breviario porque es mi obligación. Entonces esa cadena, porque al final es una cadena de amor, pero cadena, pues para mí es el martirio más bonito. O sea, díganos usted, me acaba de decir, un sacerdote mártir del breviario, digo, todos. Y una monja mártir del oficio divino, todas. Es lo que puedo decir. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias por esta charla que esperemos que llegue a muchos sacerdotes. Recordamos que monseñor ha citado unos libros de San Alfonso María Ligorio, titulado Del oficio atropellado, que dice que está en Eso, internet. perdón, libro, pero en realidad puede ser un folleto. Aquí en mi versión del libro de la BAC, que le digo, le voy a decir las páginas que tiene para que vea lo que tiene este libro, o sea que no se asuste nadie, que tiene 26 páginas, o sea que es Un un folleto. tratado, un Sí. tratadito. Pues tenemos, lo digo, del oficio atropellado para que lo puedan buscar los sacerdotes que nos vean y leerlo. También nos ha mencionado La selva de materias predicables, también de San Alfonso María Ligorio, y de La misa atropellada, 3 libros de este gran santo. Entonces ahí lo recuerdo por si algún sacerdote quiere buscarlo. También recuerdo, antes de despedirnos, Y que perdón, y la sí. historia de la liturgia de don Mario Righetti.
también interesante obra en 2 tomos. Y los títulos del padre, permítame que repita, del padre Garrigou Lagrange, La santificación del sacerdote, están en Patmos, en la editorial Patmos. Y también se descargan en internet. La santificación del sacerdote y la unión del sacerdote con Cristo, sacerdote y víctima. Estos se descargan en una página muy buena que es la biblioteca traditio.op de los dominicos. Traditio.op, hay unos libros estupendos. Y después están las obras colosales del colosal padre beato Don Columba Marmión. Jesucristo en sus misterios, Jesucristo vida del alma, Jesucristo ideal del monje, Jesucristo ideal del sacerdote. Todos esos libros he citado porque son de lectura, yo los leí desde seminarista y después he vuelto sobre ellos, de lectura casi imprescindible para un sacerdote. Perdón por el corte. No se preocupe, monseñor. Pues y una última recomendación antes de despedirnos, y es este libro que tengo aquí, María Medianera y Corredentora, el libro que ha escrito monseñor Alberto José González Chávez para hablarnos de qué significa el título de Corredentora, para profundizar en estos títulos de la Santísima Virgen María. Este libro ya está disponible para todos ustedes a nivel mundial. Lo pueden adquirir por Amazon y también por Wallapop. A todos los que sean de España les pido por favor que lo hagan por Wallapop. Primero porque llega un ejemplar un poquito de más calidad que el de Amazon, entonces es más recomendable que se lleven ustedes este libro que no el de Amazon, pues que bueno, está bien, ojo, está muy bien, pero no tiene la misma calidad. Entonces les dejo los enlaces de Amazon y de Wallapop en la descripción para que puedan hacerse con un ejemplar de este libro de monseñor Alberto José González Chávez, María Medianera y Corredentora. ¿Alguna palabra que añadir, monseñor, a este último libro suyo? Vale la pena. Mucha gente lo está leyendo, lo está adquiriendo muchísima gente, ¿verdad? En poco tiempo que lleva, un poco más de un mes, ¿verdad? Y la verdad que lo que están diciendo es que les gusta y que les ayuda a conocer más a la Santísima Virgen María y a amarla mucho más. Así que este libro sirva para eso, para profundizar en el amor a la Santísima Virgen María. Monseñor, pues si nos da la bendición para finalizar. Con mucho gusto. Doy la bendición a todos y muy especialmente hoy, aunque me la debería yo recibir de ellos, de cada uno de ellos, pero se la doy con especial afecto fraterno a mis hermanos sacerdotes, a los cuales estoy unido, como siempre que me despido de ellos, digo, un abrazo grande, estamos unidos en el altar. Y estamos unidos en el altar, pero estamos unidos en el Opus Dei, en el oficio divino, en el breviario. De manera que a todos les abrazo y les bendigo, y a todos los que nos oigan, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, viva María Corredentora.